Muy buenas, locos de la bolsa. Hoy estamos aquí para hablar de la bajada de Bitcoin, que ha tenido una bajada bastante increíble en los últimos 2 días. Como podemos ver en el gráfico, el precio estaba intentando atacar la zona de 60.000 y se quedó en torno a los 58.000 en los 2 últimos días, que ha habido bastantes bajadas, de hecho, a nivel general en la bolsa, especialmente tecnológicas y algunos otros grupos de acciones. Hemos visto bajadas muy fuertes en el Bitcoin, ¿vale? Tuvimos esta primera sesión del 22 de febrero que llevó una bajada bastante importante. De hecho, si tenemos en cuenta toda la subida desde los últimos mínimos, que podrían estar en esta zona, ¿vale? La última zona de soporte, en torno a los 30.000, lo que vemos es que de toda la subida se hizo una caída prácticamente al tick al primer nivel de Fibonacci, ¿vale? En torno al 38,2%. Esa fue la caída. La vela de ayer, la verdad es que no me pareció horrible, porque hubo mucho rechazo del precio a la baja, es decir, bajó mucho el precio, pero igual que bajó, volvió a subir. Entonces, al final del día la bajada no fue tan estrepitosa, es verdad que de un extremo al otro fue muy grande, pero se recuperó bastante bien. Y de momento la vela que está dejando hoy, pues bueno, me gusta menos porque es un poco más larga hacia abajo. Todavía queda mucho día por delante, habrá que ver cómo acaba esta vela, ¿vale? Pero bueno, de momento me gusta menos que la de ayer. Curiosamente, de toda la subida, desde, como digo, la zona de más o menos los 30.000, se ha ido la bajada casi a la mitad de la subida, ¿vale? Al 50% de esa subida, casi al tick. Y bueno, la pregunta que muchos se estarán haciendo es si es buen momento de compra. Pues antes de responder a esa pregunta vamos a ver un poco los que a mi parecer han sido buenos momentos de compra hasta ahora, ¿vale? En los últimos tiempos. Bueno, como podemos ver en el gráfico total de Bitcoin, y ya dijimos en otro vídeo, aquí podíamos hablar de una especie de forma de triángulo, ¿vale? Con unas líneas que tocaban en varios puntos por la parte de abajo y una línea que tocaba en varios puntos, concretamente en 3 o 4 podríamos decir, o 5, en la zona de arriba, ¿vale? Una vez se rompió este triángulo, pues ya sabéis que el triángulo es una figura que tiene mucho ratio de rentabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues se preveía que podían venir subidas bastante grandes a partir de romper esta zona, ¿vale? Entonces, buenos puntos de entrada, pues, por ejemplo, este podría haber sido un muy buen punto de entrada, ¿vale? En la sesión del 27 de julio de 2020, veíamos que aquí se estaba formando un rango lateral, pero bueno, ya sabíamos que estaba en la zona más o menos de esta línea superior del triángulo, y este día se superó esa zona. Claro, ahora aparecen cambios muy pequeños porque venimos de subidas muy grandes, pero para aquel entonces sí que fue una subida importante, ¿vale? La de ese día. Además, algo que nos hacía indicar que podían venir subidas después era que hubo mucho volumen en esa sesión, ¿vale? Entonces hubiese sido perfectamente un buen punto de entrada o algún día cercano a esa sesión, ¿no? Más o menos. Vale, vemos que el precio subió, se apoyó otra vez en la media 150 y siguió subiendo. Bueno, otro punto que nos parece que podía haber sido un buen punto de compra fue en la sesión del 21 de octubre, ¿vale? Vemos el mismo comportamiento,
un comportamiento lateral del activo y de repente un día una subida proporcionalmente importante con mucho volumen, ¿vale? También nos puede indicar que vienen subidas. ¿Qué pasa? En ese momento todavía estamos bastante cerca de la media 150, ¿vale? Lo cual siempre es un punto de apoyo. Si os fijáis, muchas veces la acción se apoya en esta línea, ¿vale? La última vez que la pasó por debajo simplemente fue en las caídas de marzo, que fueron muy importantes, pero bueno, fueron muy importantes a nivel general para Bitcoin, tampoco fueron tan importantes, y estuvo ahí una pequeña temporada, como un mes aproximadamente, por debajo de la línea. Por encima de eso siempre ha ido a apoyarse a esa línea. Ya las siguientes veces que ha sido buen punto de compra, pues la verdad que ya difícilmente se pueden encontrar, ¿vale? Aquí hubo una sesión también importante, 17 de diciembre, con mucho volumen, ¿vale? Siempre buscamos un volumen que sea fuerte, mínimo del doble de la media de las últimas 4 semanas. En este caso, pues más o menos se cumplía esa parte, ¿no? de un volumen fuerte, una subida importante, bueno, también rompiendo una especie de rango lateral aquí, pero aquí ya, por ejemplo, no se podría decir que el punto de entrada fuese ya muy bueno en cuanto a riesgo, ¿vale? Porque ya estábamos bastante lejos de la media de 200. Fijaros que en esta sesión estamos hablando de 21.000, la media de 200 estaba en 13.000. Estás un 50% por encima de la media 150, perdón, ¿vale? Siempre se puede trabajar media 150 o media 200 sesiones, según queráis. Esta es la media de 150, ¿vale? Que es la que uso yo últimamente. Entonces, bueno, viendo esos puntos de entrada, espero que se entienda lo que yo veo como un buen punto de entrada, ¿vale? Donde hay un buen ratio, posible rentabilidad, posible riesgo. Y claro, me diréis, si me dices que en esta sesión ya no era muy buen punto de entrada, el 17 de diciembre, ¿cómo puede ser eso, no? Si luego ha subido muchísimo más, ya. Pero eso lo sabemos ahora. En ese momento no sabíamos que iba a subir tanto. Tú puedes confiar lo que quieras, pero luego el mercado te va a ofrecer la realidad. Entonces la realidad en ese momento era que no se sabía si era un buen momento para entrar o no, por el ratio de rentabilidad-riesgo. Como digo, el volumen sí nos indicaba un buen momento, la ruptura de un rango lateral nos indica también que podía ser un buen momento, pero estábamos muy lejos de la media 150, ¿vale? No como en los otros dos casos anteriores. Entonces, volviendo al punto de ahora, ¿cómo podemos saber si esto es un buen punto de compra? Pues bueno, basándome en lo anterior, te diría, es una buena señal que haya bajado al primer nivel de Fibonacci, que haya bajado prácticamente al segundo nivel de Fibonacci. Esos son zonas que normalmente pueden ser apoyos. De hecho, no creo que sea casualidad que se haya ido a estos niveles, ¿vale? Creo que se siguen patrones, pero yo creo que no es suficiente, ¿vale? ¿Por qué no es suficiente? Pues por lo mismo que os comentaba con el ejemplo anterior. Estamos todavía lejísimos de la media 150 o incluso de los niveles soporte anteriores, ¿vale? Estos niveles de soporte fueron simplemente en los que se hicieron los mínimos los últimos meses o semanas, ¿vale? En la zona de los 29.000 hasta los 36.000, ¿vale? Aquí hay un rango claro en el que hubo muchos intercambios, estuvo oscilando el precio bastante lateral y mínimo hasta esos soportes yo creo que es arriesgado entrar, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de esta zona, 36, 29 o irse ya a la media 150, que en este caso está en torno a los 25.000. A mí es lo que me parecería un punto más idóneo de entrada, ¿vale? Como os digo, es un método, es una forma de evaluar los riesgos
respecto a la rentabilidad, el futuro nadie lo sabe, así que nada, desde aquí os ofrecemos herramientas para que, bueno, contra esa incertidumbre que te da el mercado, tengamos algo sólido a lo que agarrarnos. Así que si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Un saludo.